Buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana reciban todos un saludo muy especial desde Jamaica, Queens. Estaré compartiendo un estudio acerca de cómo debemos nosotros aferrarnos a la pureza, basado en Mateo 5, 27 hasta el versículo 32. El primer punto es que la pureza en nuestras vidas se afirma por la buena administración de mis sentidos. Todos sabemos que cada ser humano está compuesto por 5 sentidos, el cual son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Estos sentidos nos permiten a nosotros formular una perspectiva del mundo externo, nos brinda una orientación que nos ayuda a asignar valores y en consecuencia a ello tomar decisiones. Los sentidos son como esos filtros que nos permiten a nosotros dilucidar el mundo externo, tener una cosmovisión, ver los lentes a través de ellos, tener como unos lentes para de esa forma así tener un sentido o un conjunto de valores que nos ayudará a nosotros a tomar decisiones correctas o incorrectas. La Biblia nos habla de las consecuencias de utilizar de una forma equivocada los sentidos. Y hay un sinnúmero de personas que fueron gobernados por el engaño de sus sentidos naturales. El primer personaje bíblico que encontramos es Eva. En 2 de Corintios 11, el apóstol Pablo toma el ejemplo de Eva como una analogía para advertir a los hermanos de la ciudad de Corintios sobre los peligros de ser seducidos en base al error y que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el apóstol utiliza el ejemplo de Eva, que habla de que sus sentidos fueron extraviados. Los sentidos de Eva estaban gobernados por la obediencia al mandato divino de no comer del árbol que estaba en medio del huerto. ¿Cuál fue el peligro de Eva, mis amados hermanos? Estribó este peligro en que Eva prestó sus sentidos a las sugerencias de Satanás. Comenzó a ver el fruto, comenzó a escuchar los razonamientos satánicos, comenzó a tocar hasta que al final desgustó el fruto. Pues Eva terminó creyendo que la información suministrada por Satanás era la correcta, pues ella racionalizó todos sus planteamientos. Al hacer esto, ella automáticamente prescindió de la palabra de Dios como su autoridad final y por ende dejó que sus sentidos fueran manipulados y extraviados con el fin de desobedecer y rebelarse en contra de Dios. Esta parte nos advierte a nosotros de no desconectar nuestros sentidos de la orientación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios deja de ser nuestra autoridad final, nuestros sentidos van a ser manipulados por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros escuchamos, por lo que nosotros asimilamos y por ende tomaremos decisiones que no estarán basadas en la palabra de Dios. Otro personaje que se nos presenta en la Biblia fue el personaje de Lot. La Biblia habla de que Lot se dejó guiar por cosas que parecen, pero que no son. La Biblia habla de un altercado que hubo entre los dos grupos de pastores, tanto de Abraham como los pastores de Lot. Dice la Biblia que el ganado había crecido de una manera gigantesca en ambos bandos, así que hubo contienda entre los dos grupos. Y Abraham, al ver esta situación, le plantea a Lot: mira, nosotros no podemos seguir habitando en una misma tierra. Lo mejor sería que nos separemos. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. La palabra de Dios habla de que Abraham le permitió a Lot que éste escogiera el lugar donde tenía que irse. Al él escoger el lugar que tenía que irse, dice que comenzó a mirar la tierra del oriente y se dejó impresionar por la belleza de la tierra. Dice que era como el huerto del Señor.
Aquí notamos que sus sentidos inmediatamente fueron impresionados para él tomar una decisión. Y al tomar la decisión de irse hacia el oriente, dice que fue colocando sus tiendas hasta que llegó a la tierra de Sodoma y Gomorra, una tierra plagada de inmoralidad y de pecado, que posteriormente influyó para el fracaso de Lot. ¿Por qué? Tuvo que salir de inmediato de aquella ciudad, porque esa ciudad fue objeto del juicio divino. Al salir de allí, se metió en una cueva, y al meterse en una cueva, se cometió un acto grave de incesto, porque sus hijas lo emborracharon y tuvieron relaciones sexuales con él. Así que fíjese cómo una decisión basada en sentidos, de guiarse por cosas que parecen que son pero que no son, nos llevan al fracaso. ¿Cuántas personas en la vida han tomado decisiones basadas en la primera impresión? Mujeres que se enamoran a primera vista, creen que es el hombre ideal de su vida, y lamentablemente cuando comienzan a entregarse a los placeres y a las relaciones, notan que fue un grave error tomar esa decisión, porque ese hombre no parecía lo que debió ser. ¿Cuántas personas se mueven de una ciudad porque escuchan que hay mejores oportunidades en tal o cual ciudad? Se mueven del propósito de Dios en sus vidas, se van a otra ciudad y lamentablemente terminan en fracaso. Lot nos da a nosotros el ejemplo y la advertencia a la misma vez de que no podemos guiarnos por cosas que parecen, pero que no son. El tercer personaje que encontramos es la mujer de Lot, y ésta utilizó sus sentidos inspirado en la desestimación de las instrucciones divinas. Los ángeles le habían dicho a la familia de Lot que no miraran hacia atrás mientras iban avanzando y escapando del juicio. La mujer de Lot desestimó las instrucciones divinas, y al desestimar las instrucciones divinas para usar su sentido para mirar hacia atrás, dice la palabra de Dios que terminó siendo una estatua de sal. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar con el Señor comenzamos a mirar cosas que no debemos de mirar, basado en la desestimación de las instrucciones divinas? Y esto lamentablemente nos hace a nosotros ser insensibles a la voz de Dios, nos frisa en cuanto al caminar cristiano, nos detenemos en cuanto al propósito, lamentablemente, porque nuestros sentidos están siendo usados de una manera equivocada, desestimando lo que Dios ya nos ha dicho. En Josué 7:21 tenemos otro ejemplo bíblico, Acán. Acán nos muestra a nosotros que hay una tragedia cuando la codicia influye los sentidos. Entonces tratamos de racionalizar lo que es malo para llamarlo bueno. En Jueces 7:21 nos habla de ese personaje que, movido por la codicia, Dios había dicho que cuando cayeran los muros de Jericó y cuando el pueblo avanzara en la conquista, no debía de tomar ninguna clase de instrumento o posesión en Jericó. ¿Por qué? Porque todo era un anatema. Pero Acán, de forma escondida y movido por la codicia, dice que escondió un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Qué trajo esto por consecuencia? Trajo tragedia sobre el pueblo, porque al esconder el anatema, el pueblo de Israel había sido totalmente desprotegido del favor de Dios. En el próximo compromiso o en la próxima batalla perdieron. Dios mostró que había sido alguien que había cometido anatema, que había anatema en el pueblo. Y cuando se descubrió a Acán, dice que escondió, vio, dice, yo vi el manto babilónico y el lingote de oro y me pareció bien, y dice la palabra que lo escondió. Así que hay una tragedia cuando la codicia influye en nuestros sentidos. Por eso dice la palabra que estemos contentos con lo que tenemos, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Cuando la codicia influye en nuestras decisiones,
se pueden cometer graves errores y por ende traer serias consecuencias a nuestra vida. Otro personaje bíblico que se dejó guiar por los sentidos fue David. La Biblia habla que David cometió un pecado funesto en su vida, un pecado trágico. Y se basó esto cuando David no hizo lo que le correspondió en el tiempo señalado, sus sentidos se enfocaron en lo indebido. ¿Qué pasa en la historia de David? La Biblia habla de que era el tiempo de que los reyes fueran a pelear, pero David estaba en la casa. Era el tiempo señalado de que los reyes estuvieran despachando en el lugar de la guerra, pero David estaba tomándose un descanso. Así que cuando no hizo lo que le correspondió en el tiempo señalado, sus sentidos estaban totalmente desconectados, y cuando se levanta al caer la tarde, que camina sobre el terrado, fijó sus sentidos en lo indebido. Vio a una mujer que se estaba bañando, la codició, la mandó a traer, se acostó con ella, luego comenzó a dar pasos totalmente funestos en su vida particular y en su relación con Dios. Mató al esposo, la tomó a ella, y todos conocemos cuál fue el final de esta historia. Lamentablemente David tuvo esta mancha en su carrera como siervo de Dios. Esa mancha se mantuvo todo el tiempo en su vida y sufrió serias y graves consecuencias. Cuidado en no hacer lo que debemos de hacer en el tiempo señalado, porque cuando esto sucede, estamos al merced de usar nuestros sentidos y enfocarlo en lo indebido. Cuando llega el tiempo de ir a la iglesia, que sustituye tú ese tiempo de darle al Señor lo que le corresponde por algo que aparentemente parece más atractivo, entonces Satanás aprovecha para que tus sentidos se enfoquen en cosas que pueden ser perjudicial para tu vida espiritual y para tu relación con Dios. Otro razonamiento que podemos entender en cuanto al buen uso de nuestros sentidos es que estos se encuentra, es decir, la alternativa del buen uso de nuestros sentidos se encuentra en el ejercicio continuo sobre la base de la instrucción de la palabra de justicia, que nos proporciona un nivel facultativo e intuitivo interno en donde la conciencia adquiere un grado de sensibilidad que rechaza de forma espontánea el mal y se afina con el sentir de Cristo, lo cual nos va a alinear siempre a todo lo que es bueno de manera natural. Fíjese, cuando nuestros sentidos están gobernados continuamente por la palabra de justicia o la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a proporcionar una intuición que nos dará un alto grado de sensibilidad, que nos ayudará a rechazar lo malo y lo bueno, y nos dará una afinidad con lo que Cristo desea y quiere para nosotros. Hebreos 5, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Segundo punto, la pureza se conserva por medio de una resolución radical para apartarnos de aquello que nos puede inducir a pecar. Es importante aclarar que toda resolución que no es motivada por una convicción que le engendra la verdad de la palabra de Dios por medio de su espíritu, con el fin de renovar nuestra naturaleza, se quedará como una simple intención, pero sin el poder de una acción. Esto nos da a nosotros la idea de que saber lo bueno no es suficiente. Necesitamos el respaldo espiritual del Espíritu de Dios para que esa palabra pueda hacerse vida en nosotros, podamos experimentar la verdad de Dios, y por ende tener la realidad del Espíritu Santo nos ayudará a nosotros a tener una acción concreta y un deseo ardiente de obedecer la palabra, vivir en la palabra, apasionarnos por la palabra, y tendremos una vida abundante a la cual Cristo ha prometido en nuestras vidas.
El poder de una resolución es el producto de la convicción del Espíritu Santo. Sabemos que en nosotros simplemente el entender la palabra no es suficiente. Debemos nosotros permitir que el Espíritu Santo sea esa fuente que destruya el poder esclavizante del pecado. Y como dice la palabra de Dios, esto sucederá si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Susana Wesley nos decía algo: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, o oscurezca tu apreciación de Dios, o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado. Tercer y último punto: la pureza encuentra sentido en relaciones correctas. La pureza encuentra sentido en relaciones correctas. Una de las realidades que nosotros podemos experimentar es que hay dos puntos específicos para que nosotros podamos tener buenas relaciones. La primera es que debemos de tener una buena relación con Dios, y cuando nuestra relación con Dios es buena, de manera particular se manifiesta también en las relaciones correctas de forma horizontal con aquello que nos rodea. La pureza es vital para nosotros tener una buena relación, porque un corazón puro tratará a las demás personas que nos rodean con justicia, con entereza. Buscará también tener relaciones correctas, no relaciones basadas en la manipulación ni en sacar ventajas. Así que las relaciones correctas estarán basadas en el amor, y el amor surge de un corazón puro. Muchos de nosotros a veces tratamos de relacionarnos tratando de buscar una ventaja, tratando de recibir algo a cambio. La palabra de Dios desestima ese tipo de actitud y nos muestra el sentido correcto de las relaciones. Y es que estas relaciones estén basadas en el amor, y esto solamente encuentra sentido cuando la pureza es el factor dominante que puede regir nuestras relaciones. En esta mañana yo quiero darte las gracias